Continuamos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, escrita por Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 5, capítulo 5, que lleva por título La batalla por Bombay. Vrindavan, 17 de octubre de 1972. Prabhupada fue a Vrindavan a cumplir con la estación de Kartik, desde el 16 de octubre hasta el 14 de noviembre. Tenía planeado dar clases a diario en el Samadhi de Rupa Goswami, situado en el patio del templo Radha Damodar. Allí hablaría sobre el néctar de la devoción, su propia traducción del libro de Rupa Goswami, el Bhakti Rasamrita Sindhu. Durante su gira por Occidente, invitó a los devotos a reunirse con él para Kartik en Vrindavan. Por ese motivo, una docena de devotos de Estados Unidos, Europa, la India y otras partes del mundo se habían congregado allí para estar con él. Estaba preocupado por el desarrollo de su proyecto en Vrindavan, por lo que, en vez de salir apresurado hacia Bombay, vino aquí primero y envió a algunos de sus discípulos principales a hacerse cargo de los problemas que había en Bombay. Como un general ocupado en diferentes frentes, esperaba una palabra de sus tenientes en esa ciudad. Se mudó a sus pequeños cuartos del templo Radha Damodar, mientras sus discípulos se quedaban cerca en lo que había sido el palacio de Maharaj de Bharatpur, un antiguo edificio cerca del Yamuna. Aunque Prabhupada les estaba diciendo a sus discípulos, «Vean, esto es Vrindavan», también les estaba diciendo a los habitantes de Vrindavan, «Miren, estos son mis discípulos». Ya su grupo estaba encontrando las mismas actitudes con las que se encontró Bhaktisiddhanta Sarasvati y su grupo de peregrinos en 1932. La negativa de la gente a aceptar a las personas de bajo nacimiento como Vaishnavas. Prabhupada confiaba, no obstante, en que sus discípulos podrían construir un hermoso templo para Krishna y Balaram. Entonces los sentimientos de los residentes de Vrindavan cambiarían y ellos aceptarían a sus discípulos. Él toleraba la torpeza y la lentitud de sus discípulos, y cuando los residentes de Vrindavan iban a verlo, con humildad les pedía que pasaran por alto sus faltas y los reconocieran como devotos genuinos de Krishna. Después de todo, habían dejado de lado la vida pecaminosa y cantaban con regularidad los santos nombres de Dios. Prabhupada daba clases a la mañana y a la noche. Sentado en una sencilla asana de unos 60 centímetros de altura y bajo la luz de un foco suspendido sobre su cabeza, les hablaba a quienes estaban sentados ante él, sus discípulos y unos pocos invitados que habían mostrado interés en sus clases. Algunos devotos habían especulado que, ya que estaban congregados en Vrindavan, era probable que Prabhupada hablara de asuntos espirituales muy elevados, tales como el rasa de Krishna con las gopis. Pero no fue así. Por el contrario, uno de sus discípulos leía el néctar de la devoción y él intercalaba extensos comentarios filosóficos sobre cómo alcanzar el amor puro por Krishna a través de las sucesivas etapas del Bhakti Yoga. Si bien las charlas de Prabhupada estaban dirigidas sobre todo a sus discípulos, no dejaba de subrayar que los brahmanas de la India debían aceptar a los Vaishnavas occidentales. Citaba docenas de referencias de las escrituras para probar su punto. El estatus de nacimiento, por ser de designación material, no se aplicaba a la vida espiritual. Al señalar que la prédica era la esencia de la conciencia de Krishna, urgía a sus discípulos presentes a seguir propagando el movimiento de conciencia de Krishna. Los discípulos de Prabhupada estaban encantados por esas clases y por el trato personal que tenían con él en la atmósfera íntima de sus cuartos en el templo Radha Damodar, al cual se refería como su residencia eterna.
No le faltaba razón, porque era el lugar donde realmente había comenzado sus planes para el movimiento de conciencia de Krishna. Sus discípulos lo oían levantarse temprano, comenzar a traducir el Srimad Bhagavatam y dictar sus significados. A la hora del Arti abría las cortinas de su cuarto y contemplaba a las deidades. Otras veces los devotos lo veían caminando en la terraza mientras cantaba japa. Y siempre estaba disponible para contestar sus preguntas y ayudarlos con sus problemas personales. Tamal Krishna Goswami, Syama Sundar y Karandar llegaron a Bombay. Giriraj les informó que las cosas habían empeorado. Cuando el señor N vio el anuncio en el diario donde se publicitaba que ISKCON había llegado a un acuerdo por la propiedad de Juhu, se puso furioso. Giriraj fue ante él con las manos juntas y se inclinó ante él, pero el señor N no se calmó. Se retractó de todas sus promesas y canceló el acuerdo de venta con la excusa que los devotos no habían obtenido la escritura dentro de los 6 meses. El pago adelantado de 2 lakhs que había pedido quedaba en poder de él y los devotos debían retirarse del terreno inmediatamente. El señor N cortó la provisión de agua de Hare Krishna Land. Varios días después, un grupo de mafiosos se apostó en la entrada de la propiedad, blandiendo un machete cada vez que pasaban los devotos. Un amigo del señor N imprimió un volante atribuyendo conducta escandalosa a los devotos americanos de Krishna y lo distribuyó en la estación de trenes cercana Vileparle. Aunque unos pocos devotos se fueron y otros querían irse, unos 30 devotos todavía permanecían en Bombay. Lo primero que hay que hacer, dijo Karandar, es encontrar un nuevo abogado. Así fue a Bombay a buscar entre los más prominentes y contrató a un especialista en transacciones inmobiliarias. Luego los devotos principales y este abogado se reunieron con el señor N en su oficina. El señor N se mostró terco y nada cooperativo. Por su parte, el abogado de ISKCON lo amenazó. La batalla jurídica parecía inevitable. Tamal Krishna Goswami, Karandar, Bhavananda y Syamasundar conversaron y cuanto más hablaban, más les parecía que el proyecto Juhu era imposible. Incluso sin los trucos del señor N, el solo hecho de vivir en el terreno era muy difícil. Los devotos y las deidades tenían escasas comodidades para vivir. Los techos goteaban, el piso de cemento se desmoronaba, las ratas, los mosquitos, las cucarachas, los perros callejeros y las moscas infestaban el lugar. Incluso alguna serpiente venenosa aparecía ocasionalmente. Los devotos contraían enfermedades tropicales todo el tiempo, sobre todo malaria y hepatitis. Aunque el nuevo abogado de ISKCON estaba preparado para iniciar las acciones legales correspondientes, los devotos vacilaban. El señor N dijo que ellos, no él, eran delincuentes porque no tenían el permiso del comisionado de caridad y que por ende estaban en su terreno de manera ilegal. Dijo que los demandaría por daños. Incluso parecía estar al borde de alguna acción violenta. Considerando todos los ángulos, los líderes a quienes Prabhupada les había confiado resolver el enredo de Juhu decidieron que ISKCON debía renunciar al terreno. Redactaron una carta conjunta para Srila Prabhupada y se la dieron a Syama Sundar para que se la entregara en mano en Brindavan. Sentado en su cuarto del templo Radha Damodar, Srila Prabhupada leyó la carta que daba cuenta de la situación de Bombay y la puso a un lado. Caminó por el patio. Con las últimas luces del día, muchos pájaros gorjeaban. Los devotos, por su parte, estaban sentados en el suelo, sobre un durri, esperándolo. Prabhupada se sentó en un sencillo asiento elevado y comenzó a cantar Jayo Radha Madhava. Hizo que Pradyumna leyera y lo detenía cada vez que le parecía necesario para explicar algún punto. Habló de los beneficios especiales de vivir en Brindavan, pero advirtió que no se debía ir al Dham a hacer negocios o cometer ofensas.
Si quizás un residente de Brindaban cometía una ofensa, de todas formas, podía recibir los beneficios especiales siempre y cuando permaneciera apegado al polvo de Brindaban. Cayó la noche y en el patio Prabhupada siguió con la clase bajo la tenue luz de los focos eléctricos. Los peregrinos visitantes iban y venían para ver al Swamiji, que daba la clase en inglés para sus discípulos occidentales. Después del momento de las preguntas y respuestas, volvió a su cuarto intercambiando palabras durante el camino con Gorachan Goswami, el propietario del templo. Algunos devotos se quedaron en el cuarto de Prabhupada y varios hindúes miraban a través de las rejas de las ventanas, aunque nunca en años pasados se habían tomado el trabajo de hacerlo. Sucedía que en ese momento ese residente permanente del cuarto, Bhaktivedanta Swami, era el hombre que había hecho lo que nadie antes. Había ido a Estados Unidos. Cuando por fin estuvo solo, comenzó a pensar en el asunto de Bombay. Aunque los separaban miles de kilómetros de distancia, lo ocurrido allí le golpeaba el corazón. Allí, en Brindaban. Sacó la copia que tenía del contrato que había firmado con el señor N y llamó a su secretario para dictarle una carta dirigida a sus líderes en Bombay. Comenzó su carta como un abogado, respondiendo con lógica punto por punto. Una de las razones por las cuales sus discípulos querían abandonar el terreno era que el comisionado de caridad había rehusado darles el permiso. En ese caso, razonó Prabhupada, debían tratar de recuperar el dinero y abandonar el terreno. Pero parecía que el permiso del comisionado estaba demorando, pero no negado. Es decir, era una cuestión de mínima importancia. Y aunque el señor N había mencionado un periodo límite de 6 meses para obtener la aprobación del comisionado, Prabhupada señaló que en el contrato original no se mencionaba tal fecha tope. Otra razón dada por los hombres de Prabhupada para abandonar el caso fue que, de acuerdo con el señor N, no pudieron obtener la cesión de propiedad dentro de los 6 meses, como estaba consignado en el acuerdo original de venta. Prabhupada contestó que, de acuerdo con la cláusula en cuestión, somos nosotros quienes tenemos la opción de rescindir el contrato dentro de los 6 meses, pero no el vendedor. Pero la verdadera cuestión era que el señor N había aceptado cheques por valor de 1 lakh de rupias como adelanto dentro del periodo de 6 meses. Por lo tanto, el contrato de venta estaba cumplido. Consideramos que él cumplió con la transmisión del inmueble. Nosotros, por nuestra parte, no queremos rescindir, sino cerrar el trato sin más demora. Eso es todo. Él intenta evitar esta cuestión con trucos y los ha dominado. Y ustedes le temen. Los ha engañado haciéndoles pensar que su posición jurídica es superior para que le den más dinero. Pero eso es un engaño. No le daremos ningún dinero, no le paguen más. Antes que nada, inicien un juicio penal en su contra. ¿Por qué están desanimados y le tienen miedo? Nuestra posición es muy fuerte. Si el señor N los amenazaba con la violencia, ese tampoco era un motivo para retirarse del terreno. Los devotos estaban allí legítimamente y debían acudir a la policía pidiendo protección. Por lo tanto, opino que ustedes, muchachos, no se desempeñan muy bien en estos asuntos porque son muy tímidos. Ahora pueden hacer como más les guste. Deben iniciar ya mismo un juicio penal, cosa que hasta ahora no hicieron porque él los está engañando. Este hombre habla con frases complicadas y los amenaza, y ustedes le creen tontamente y hacen lo que él quiere. Yo no haré eso. En definitiva, el consejo de Prabhupada fue que los devotos se dirigieran ante el juez y le dijeran: le dimos dinero al señor N y ahora nos amenaza para que nos vayamos. No deben tener miedo. Prabhupada no fue a Brindaban solamente a dar clases. También quería comenzar la construcción en su nueva propiedad, y las noticias de Bombay no lo distrajeron en su propósito. Todos los días hacía que los devotos realizaran una procesión de Sankirtan desde el templo Radha Damodar hasta la propiedad Sita en Raman Reddy.
También salía cada tanto para ver el lugar, que todavía no era más que un conjunto de chozas de paja, un alambrado y una pequeña cantidad de material de construcción. Subal, el discípulo a cargo de la construcción, era lento y renuente, motivo por el cual Prabhupada mandó llamar a Tamal Krishna Goswami para que regresara y se hiciera cargo. Una mañana, temprano, Subal se marchó de los terrenos de Raman Reddy, donde se había alojado, y conversó con Srila Prabhupada en la terraza del templo Radha Damodar. Prabhupada, dijo, estoy teniendo muchas dificultades. No tengo tiempo para leer, no puedo cantar mis rondas como corresponde, no puedo pensar en Krishna. Siempre estoy pensando que el contratista nos está engañando, o en firmar cheques para los trabajadores y para los materiales. Es demasiado. Todo eso me impide pensar en Krishna. ¿Crees que Arjuna estaba simplemente meditando en Krishna en el campo de batalla de Kurukshetra? Le contestó. ¿Crees que Arjuna estaba sentado en trance yógico mientras Krishna trabajaba en el campo de batalla? No, estaba peleando. Mataba para Krishna. Pensaba en los soldados que tenía que matar para Krishna. Pensar en los cheques, en los obreros, en los contratistas, eso es pensar como lo hacía Arjuna. Eso es servicio de Krishna. No debes preocuparte por pensar directamente en Krishna. Arjuna no estaba sentado frente a Krishna en trance meditando en su forma, sino que estaba ocupado sirviendo a Krishna. Con ese mismo criterio, esto es servicio a Krishna y debes ocuparte. Tu vida está llena de servicio a Krishna y eso es muy bueno. Subal seguía insatisfecho. Se quejó con Prabhupada de que los otros devotos no cooperaban con él. Quería recluirse en Vrindavan por el resto de su vida y cantar, en vez de volverse un predicador de tiempo completo en ISKCON. Srila Prabhupada preguntó, ¿quieres decir que nadie te presta atención? ¿Crees que ellos son el problema? No, tú eres el problema. Prabhupada levantó la voz. Si predicas pero nadie escucha, no creas que debes marcharte enfadado y salvarte tú mismo cantando. No, esa no es nuestra línea. Debemos adquirir las cualidades para que los demás escuchen. ¿Conoces la historia del señor Bicham? Subal negó con la cabeza. Nadie compraba sus remedios, continuó Prabhupada. Entonces se preocupó. Siguió intentándolo y un día un hombre se acercó a su negocio y le preguntó si tenía el polvo Bicham. Pero debido a la emoción porque alguien había pedido su remedio, murió. De la misma forma, es mejor que pasemos toda nuestra vida y muramos después de hacer una persona consciente de Krishna. Esa es nuestra línea, absorbernos en predicar sobre Krishna, sea en Vrindavan o en cualquier parte. Debemos salvar a todos esos asuras y evitar que destruyan el mundo. Al enfatizar el servicio activo y los resultados prácticos, Srila Prabhupada seguía al pie de la letra las enseñanzas de su maestro espiritual. De acuerdo con Bhaktisiddhanta Sarasvati, cantar en un lugar aislado y no predicar era un proceso engañoso. El servicio devocional implica hacer trabajo práctico para Krishna. El modo positivo y simple de controlar los sentidos era ocuparlos por completo en el servicio a Krishna. El servicio activo era el yoga más elevado, le dijo Prabhupada a Subal, algo que había explicado una y otra vez en sus libros. En el recién publicado canto segundo del Srimad Bhagavatam, escribió: aquí se menciona sin duda alguna que los habitantes de Vrindavan estaban muy dedicados a la ardua labor de sus tareas diarias y debido a ello podían dormir con tranquilidad por las noches. En teoría, tenían muy poco tiempo para dedicarse a la meditación u otras actividades espirituales, pero en la práctica estaban dedicados solo a las actividades espirituales más elevadas. Todo lo que hacían estaba espiritualizado, porque todo estaba acoplado a su relación con el Señor Sri Krishna. El punto central de las actividades era Krishna, y como tales,
Las así llamadas actividades del mundo material estaban saturadas de energía espiritual. Esa es la ventaja del sendero del Bhakti Yoga. Uno debe cumplir su deber en beneficio del Señor Krishna, y así todas nuestras actividades estarán saturadas de pensamientos de Krishna, el nivel de trance más elevado de comprensión espiritual. Tanto como fuera posible, Prabhupada ocupaba a todos sus discípulos en algún servicio de acuerdo con la naturaleza psicofísica particular de cada cual. Pero todos tenían que hacer algún tipo de trabajo para Krishna. Ya que deseaba construir un templo en Vrindavan, quien sea que lo ayudara, estuviera entrenado o no, o si fuera su tendencia o no, cualquiera que le ofreciera ayuda se volvía muy querido para él y para el Señor Krishna. Cuando un matrimonio, Guru Das y Yamuna, aceptaron quedarse en Vrindavan para ayudar a Prabhupada a construir el templo, él les dio la bienvenida y les mostró la dirección de su plan. Si pueden construir un bello templo aquí en Vrindavan, para mí, de esta manera les estaré eternamente agradecido. Puesto que somos el movimiento de Krishna de alcance mundial, si no tenemos un lugar maravilloso en Vrindavan, ¿de qué sirve? Vrindavan es la tierra de Krishna y en el futuro muchos de nuestros discípulos vendrán aquí para conocerla junto con muchos turistas y otros amigos. Por eso debemos tener un lugar suficiente para ellos. Sé que no están entrenados para manejar una construcción y que tampoco debe gustarles mucho el trabajo. Pero como son devotos sinceros de Krishna, Él les dará toda la fuerza y la inteligencia para hacerlo. Eso es lo que queremos. Eso es avance en la conciencia de Krishna. Prabhupada y la mayoría de los discípulos se fueron de Vrindavan al final de Kartik. Para esa época, las relaciones entre sus discípulos y los residentes de Vrindavan habían mejorado. Los habitantes de Vrindavan estaban impresionados por la procesión diaria de Sankirtan a Raman Reti y estaban impresionados con Prabhupada. Aunque Prabhupada sentía que se había desperdiciado mucho tiempo, había pasado un año desde que el señor S. les ofreciera la tierra, en ese momento tenía esperanzas. Los proyectos de ISKCON se desarrollaban por todo el mundo y todos eran problemáticos. Los únicos ingresos de los devotos provenían de la venta de libros y hasta cierto punto del negocio de incienso Spiritual Sky. En ese punto, Prabhupada no tenía aún planes arquitectónicos para su proyecto de Vrindavan, pero determinó reunir de su fondo editorial y de los devotos suficiente dinero para los materiales y la mano de obra. Un día fue al lugar de la obra en construcción y le pidió a un devoto que mezclara un poco de cemento y con sus propias manos esparció el primer concreto para el cimiento. Hyderabad, 11 de noviembre de 1972. Prabhupada fue a Hyderabad para estar presente en un programa de Pandal. Mucha gente fue a sus clases y donde sea que fuera, incluso cuando subía y bajaba de su auto, la gente lo rodeaba para tocarle los pies. Aunque Hyderabad padecía la sequía, pocos días después de la llegada de Prabhupada, llegaron también las lluvias. Un periódico sugirió que el Harinam Kirtan de Srila Prabhupada y sus devotos había sido tan entusiasta que, con toda probabilidad, había sido el motivo del fin de la sequía. Prabhupada estuvo de acuerdo. Srila Prabhupada se reunió con el señor N., quien había llegado a Hyderabad desde Bombay. Shyama Sundar conservaba una relación cordial con él porque el señor N. se volvió afectuoso con su hija de 3 años, Sarasvati. Lo visitó y lo convenció de hablar con Prabhupada. Accedió, pero sospechando que Prabhupada pudiera tratar de usar su poder místico para persuadirlo a hacer algo contra su voluntad, llevó un gurú con él, pensando que ese gurú podría contrarrestar el poder espiritual de Prabhupada. El señor N., su gurú y Shyama Sundar fueron a la casa de Panilal Priti, donde se alojaba Prabhupada.
Prabhupada se reunió informalmente con sus invitados, conversando con ellos mientras tomaban prasada. En cierto punto bostezó y el gurú del señor N dijo: «Swami, usted debe estar muy cansado. No debemos molestarlos ahora. Debe descansar. Podemos hablar más tarde». «Oh, sí», contestó Prabhupada, «estoy muy cansado». Entonces el señor N y su gurú se excusaron y se retiraron al cuarto contiguo. Pasados unos minutos, Prabhupada llamó a Tamal Krishna Goswami a su habitación. Cuando alguien te pregunta si estás cansado, quiere decir que él está cansado. Si vas al otro cuarto, verás que están durmiendo. Le dijo a Tamal Krishna que despertara con cuidado al señor N sin molestar al gurú y que lo llevara allí. Entrando a hurtadillas al cuarto, Tamal Krishna encontró al señor N y a su gurú dormidos en sus camas. Fue hasta el señor N, le tocó el brazo y dijo en voz muy baja: Señor N, despierte. Prabhupada querría hablar con usted. Venga rápido». Ya despierto, el señor N caminó obedientemente hasta el cuarto de Prabhupada y se olvidó de su gurú amigo. Prabhupada y el señor N conversaron durante 2 horas, al final de las cuales habían arribado a un nuevo acuerdo de venta. Tamal Krishna y Shyamasundar, en otro cuarto separado, redactaron y escribieron a máquina los documentos. Mientras tanto, Prabhupada y el señor N acordaban las cuestiones jurídicas definitivas. Luego, el señor N firmó el acuerdo mientras su gurú, amigo, dormía como un bebé. Ese mismo día, pero un poco más tarde, Tamal Krishna le confió lo siguiente a Srila Prabhupada: «Estoy tan perturbado por estos asuntos que no puedo cantar mis rondas como corresponde». «Eso es natural», le contestó Prabhupada. «A veces cuando estoy perturbado yo tampoco puedo». «Pero puedo ver que no obstante hago avances espirituales», admitió Tamal Krishna. Prabhupada asintió con la cabeza. «Solía pensar en cómo evitar las situaciones difíciles», dijo Tamal Krishna, «pero ahora pienso que no debo escapar de ellas». «Sí, debemos darles la bienvenida. Nos dan la oportunidad de avanzar más». Shyamasundar y Tamal Krishna Goswami volaron de regreso a Bombay con el señor N esa misma tarde. De acuerdo con los nuevos términos, ISKCON le pagaría al señor N los 5 lakhs de rupias para el impuesto del gobierno. A cambio, el señor N entregaría la escritura. Pero había además un nuevo límite de tiempo de 3 semanas, así que los devotos tendrían que trabajar a buena velocidad. Prabhupada mismo iría pronto a Bombay para terminar el asunto de una vez y para siempre.